Dios les bendiga, amada iglesia. ¿Cuántos están agradecidos con nuestro amado Jesús? Amén. ¿Quiénes vienen por primera vez? Levante su mano. Vamos a darles un aplauso, por favor, a todos aquellos que vienen por primera vez. Que el Señor les bendiga. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Damos gracias a Dios. Y bueno, pues Él es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Trajeron su espada, hermanos? Trajeron la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que es con su palabra que nosotros somos transformados. ¿Cuántos decimos amén? Es por su palabra, es por su espíritu que nos da la revelación de todas las cosas, porque dice la palabra que es el espíritu quien nos revela que la misma Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Gloria a Dios. Damos gracias a Dios en este tiempo porque sé que el Señor nos sigue hablando a su iglesia, sigue ministrándonos por medio de su Santo Espíritu y es hermoso poder sentir la presencia de Dios. Y bueno, pues también estoy muy contenta, veo a mi hermana Adelita, la mamá de la hermana Alma. Un aplauso porque está aquí con nosotros. Qué bueno que está aquí, hermana Adelita, me da mucho gusto. Me da mucho gusto conocerla en persona y el Señor le bendiga. Qué bueno que está aquí. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. El tema de hoy, pues ya lo sabemos, son las 7 palabras. Sabemos que es un día solemne. Desde ayer estamos nosotros siguiendo lo que dice la palabra, porque la palabra de Dios dice, hace de esto en memoria de mí, ¿verdad? Ayer estábamos compartiendo la Santa Cena, estuvimos hablando sobre la última cena y compartíamos la Santa Cena y veíamos la importancia de esa cena que tuvo el Señor Jesucristo con sus discípulos cuando les estaba anunciando, ¿verdad?, lo que iba a acontecer, que bueno, sabemos que es algo profético, sabemos que la venida del Señor Jesucristo a esta tierra, lo decía Zacarías 520 años antes de que viniera el Señor Jesucristo a esta tierra, el profeta Zacarías ya lo anunciaba, que iba a venir un rey, iba a venir, ¿verdad?, humilde y justo. ¿Cuántos dicen amén? Y entró en la ciudad de Jerusalén en un pollino de asna. Vemos cómo él entró humildemente, ¿verdad? El pueblo siempre esperaba a los reyes que entraban a la ciudad con aquellos caballos, aquellos ejércitos y con aquellas coronas, vestidos como unos reyes. Pero vemos que nuestro amado Jesús es un rey humilde, el cual vino a este mundo a servir y no a ser servido. Es el mejor ejemplo que tenemos nosotros de rey. ¿Cuántos dicen amén? Es humildad de rey, así que por eso nosotros debemos de ser así, humildes y mansos, como dice la palabra, como es nuestro amado Jesucristo. Vamos ahí al libro de Lucas, hermanos, el libro de Lucas, y vamos a ir viendo las 7 palabras, una por una, ¿verdad?, de lo que fueron estas últimas palabras ahí en esa cruz. Por eso nosotros tenemos esta tela así, ¿verdad?, en color púrpura, color morado oscuro. Queremos pues representar, ¿verdad?, estos días que bueno, sabemos que nosotros tenemos que vivir al Señor Jesucristo todo el año. ¿Cuántos decimos amén? Sabemos que en estos días de celebración de Pascua y todo esto, sabemos que hasta en la televisión nacional hay películas de las cuales te están transmitiendo hora con hora, o aprovechan, ¿verdad?, para estar pasando que la pasión de Cristo y todo esto, ¿no? Pero muchas veces lo tomamos como un ritualismo, el cual es un momento donde lloramos un rato y luego ya andamos igual, ¿verdad? Y la Biblia nos invita, Jesucristo nos invita a ser hijos todo el año. ¿Alguien dice amén? Que tenemos que vivir la salvación todo el año, tenemos que hacer memoria de esa salvación tan grande que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. A nosotros no nos costó nada, pero al Señor Jesucristo le tocó todo, Él padeció todas las cosas por nosotros, amén. Entonces, si a nosotros no nos costó nada, no quiere decir que tampoco lo tomemos como algo insignificante, sino que Él nos evitó ese sufrimiento, esa muerte, ¿verdad?, para que usted y yo hoy en día, por fe, no por sacrificio, tengamos salvación y vida eterna. Amén. Vamos ahí al libro de Lucas, capítulo 23, por favor, y vamos a leer la primera palabra de las palabras que dijo nuestro amado Jesús. ¿Alguien más nos visita de fuera de la ciudad? ¿Viene de otra ciudad? ¿O viene de alguna otra iglesia que nos visite?
Por favor, el nombre de su iglesia. Emanuel, bienvenido. Un aplauso para los de la iglesia Emanuel que están aquí con nosotros. Gloria a Dios por sus vidas, me da mucho gusto tenerles aquí. Nos da mucho gusto como iglesia tenerles aquí. Les amamos en ese amor de Cristo, ¿verdad? En ese amor fraternal, como hermanos en la fe. Nos tiene muy contentos tenerles aquí en esta tarde noche. Y bueno, pues también los de casa damos gracias a Dios porque podemos reunirnos en esta tarde, ¿verdad? Compartiendo la palabra, que esa palabra no va a regresar vacía hoy, amén. Dice ahí en San Lucas, ya estamos ahí, me dice amén. Dice en el libro de San Lucas, capítulo 23, versículo 24, capítulo 23, y vamos a ir hasta el versículo 24, hermanos, y vamos a leer la palabra porque la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya están ahí? Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre ellos sus vestidos. Y nosotros empezamos a leer un poquito del contexto en el versículo 26, ahí en el capítulo 23 de San Lucas, habla de la crucifixión y muerte ¿de quién? De Jesucristo, ¿verdad que sí? Si nosotros leemos el contexto desde el versículo 26 te está hablando y luego te vienen unas concordancias que tú lo puedes encontrar en Mateo y en San Marcos y en San Juan, ¿verdad? Los mismos textos. Pero en el versículo 34 precisamente está diciendo esta frase que dijo Jesucristo estando ¿dónde? En la cruz. Y dice, y esa es la primera palabra, ¿qué les dice? ¿Qué le dice a quién? Al Padre. ¿Y qué le dice al Padre? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios sobre las palabras de Jesucristo en la cruz del Calvario, y es lo primero que nos enseña, es que Jesús nos habla del perdón. ¿Cuántos decimos amén? Porque fue a través del perdón que usted y yo recibimos esa salvación, por el perdón de pecados. Y una de las enseñanzas que Jesucristo nos está mostrando aquí en la palabra de Dios, que aún en el sufrimiento, aún estando en esa cruz sin merecerlo, porque Él no cometió pecado, ¿cuántos decimos amén? Él fue un varón de dolores que fue llevado al matadero sin abrir su boca, no se quejó, y aún estando ahí en esa cruz, le decía al Padre, o sea, imagínate la misericordia que Él estaba teniendo, y decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo, no saben lo que hacen. ¿Y cuántos de nosotros hoy en día que hemos recibido esa salvación, que conocemos al Señor Jesucristo, cuántos de nosotros sabemos que muchas de las cosas que usted y yo hicimos antes no las sabíamos? La verdad. Porque sí podemos decir que sí sabíamos que estábamos en pecado, ¿verdad que sí? Que estábamos mal. Pero hay ciertas cosas que de verdad que cada vez que íbamos leyendo dices, ¿a poco esto no lo puedo hacer? Y sigues leyendo y ¿a poco esto tampoco? Y sigues leyendo y ¿a poco esto tampoco? Y empiezas tú a dejar, porque nadie te obliga a dejar nada, el Espíritu Santo te convence. ¿Sabe algo? Yo no quería ir a la iglesia porque sentía que me iban a obligar a dejar de hacer las cosas, pero el que te da convencimiento es el Espíritu Santo. Porque cuando tú llegas a los pies de Cristo traes cargando muchas cosas a cuestas, y en lo que venimos y estamos viniendo domingo con domingo, servicio con servicio, sí o no, el Señor te va mostrando más cosas y te va revelando y te va cambiando y te va quitando una venda, te va quitando otra, te va quitando otra, y usted está siendo cambiado porque el que empezó la buena obra la va a terminar. Y no es que todos ya de cuando recibiste a Cristo cambiaste y fuiste transformado. Recibiste la salvación, pero la transformación te la da el Espíritu Santo conforme tú te acercas a Él. Y entonces Él te empieza a dar una convicción de las cosas y te empieza a mostrar en qué pecado estamos, porque a lo mejor para ti lo que estás haciendo todavía no es pecado, pero sigues leyendo y el Señor te dice, no, sí es. Wow. Y te empieza a revelar y te empieza a revelar y dice, Señor, perdóname porque de verdad no sabía que esto estaba mal. Pensé que yo ayudaba a la gente, pensé que hacía las cosas como yo se los platico, que cuando practicaba la hechicería, que yo pensaba que ayudaba a la gente barriéndolos con albahaca.
Y lo único que estaba haciendo era llenarlos más de demonios. ¿Sí? Pero no lo sabía hasta que lo fui leyendo. Hasta que fui descubriendo que esto era abominación ante los ojos de Dios. Amén. Jesús nos enseña aquí el perdón, y en ese perdón nosotros, por ese perdón, estamos bajo una promesa de salvación. Porque ¿cuántos estamos esperando al novio? Aleluya. Estamos esperando que venga por su iglesia, amén. Vivimos bajo una promesa de salvación. Y Jesucristo nos está enseñando que aún en el dolor y aún en medio del sufrimiento, tú y yo lo que tenemos que hacer es perdonarnos los unos a los otros. ¿Alguien dice amén? Perdón, vamos ahí al libro de Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Estamos hablando del perdón. Me dice amén, y si alguien lo quiere leer bien fuerte, lo puede hacer. Levante su mano si alguien quiere leerlo. Colosenses 3:13, hermano, sí. Amén. ¿De qué nos está hablando aquí la palabra, hermanos? ¿Y qué nos dice antes cuando vamos leyendo? Lo primero que dice, soportándonos, ¿verdad? No nos dice que nos cambiemos unos a otros. No dice eso. No dice que lo tienes que hacer a tu manera, ¿verdad que tampoco? No dice que tiene que comportarse como tú, tampoco. Dice que lo tienes que soportar en lo que está cambiando. ¿Alguien dice amén? Tenemos que aprender a soportarnos, porque Jesús nos habla de una palabra importante ahí en la cruz del Calvario, diciendo también que nos soportemos, porque está hablando del perdón. Está hablando que si Él nos está perdonando y le está pidiendo al Padre, perdónalos también a ellos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Me están subiendo un madero, me están matando. Prefirieron a un asesino que a mí. Los que gritaban Hosana, Hosana, ahora están diciendo crucifíquenlo. Y Jesús le estaba diciendo al Padre, Padre, perdónalos. Ahora, dentro del sufrimiento, ¿cuántos de nosotros hemos pasado un sufrimiento? Levante su mano. O una injusticia. ¿Y a cuántos de ustedes les ha dolido cuando le hacen algo a tu sobrino, a tu hijo, a tu hermano? ¿A cuántos de aquí les ha dolido cuando les hacen daño? Y que de repente te viene en tu carne vengarte, decir, ¿por qué les hicieron eso? ¿Quién fue? Luego preguntamos, ¿quién fue? ¿Dónde está? ¿Verdad? Porque lo primero que queremos es correr a darle su merecido, o a darle una tunda, o a ver qué vamos a hacer contra esa persona que dañó a alguien de nosotros, ¿sí o no? Porque la carne es lo primero que quiere. Pero en lo que vas en el camino dices, ay, Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué difícil es, ¿verdad que sí, hermanos? Es muy difícil, porque lo primero que tú quieres es buscar venganza, hacer justicia, porque para ti no es justo el dolor. Hace ratito que me decía José que a su esposo le pasó que ahorita se le levantó una uña, y ayer estábamos orando por su sanidad. Ayer estábamos declarándolo sano. Y dije, el miserable diablo lo quiere atormentar, pero él ya es más que vencedor. En Jesucristo hay victoria. Y tu esposo le pertenece a Cristo. Amén. Y aún con dolor, él tiene que seguir glorificando a Cristo. Porque aún con nuestro dolor físico, ¿cuántos de aquí se han enfermado de algo? Y nos ha dolido el cuerpo, ¿verdad que sí? Los huesos, algún órgano. Cuando te has pegado, cuando te has lastimado, nos duele. Nos duele la espalda, nos duele las piernas, nos duele la cabeza. Y aún con dolor seguimos amando al Señor, ¿verdad? Porque el dolor no es sinónimo de que usted y yo nos apartemos del Señor. El dolor no es sinónimo de que Dios nos abandonó. Jesús estaba padeciendo dolor. Jesús estaba sufriendo con una cruz enterrada en la frente. Jesús había recibido latigazos por ti y por mí. Alguien dice amén. Y aún con dolor, Él con su dolor estaba diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, el dolor no es sinónimo de que Dios te haya abandonado.
aún en el dolor tú sigues amando al Señor. Jesús nos enseña también esto, que aún con dolor, que aún con la enfermedad que te hayan diagnosticado, que aún con el dolor que ahorita mismo tú sientes, aún con todo tú amas al Señor sobre todas las cosas. Porque el dolor no debe de ser sinónimo de cuánto más amas a Dios o cuánto menos lo amas, porque te duele tanto. Entre más te duela, tú sigues amando al Señor, porque sabemos que nuestra estancia aquí en la tierra es temporal. Amén. Estamos por un momento, somos peregrinos en esta tierra. Amén. Estamos ahorita un momento, pero al rato vamos a estar eternamente con el Señor, disfrutando de su gloria. Dice después en Efesios 4:32, amén. ¿Cómo dice que seamos? Benignos, buenos unos con otros. ¿Y qué más tenemos que hacer? Misericordia. ¿Y qué más tenemos que hacer? Perdonarnos los unos a los otros. Voltea con el de al lado y dile, hay que perdonarnos. Pero díganselo. Sí, no levantó no cabe. Sí, hay que perdonarnos, ¿verdad? Los unos a los otros. Porque eso nos enseña Jesús en la cruz. Jesús le dijo a su Padre, aún con dolor, aún cuando él estaba recibiendo una injusticia también. Él estaba recibiendo muerte de cruz y para ese tiempo era lo más vergonzoso. ¿Sí sabía eso? Y él estaba recibiendo eso por una injusticia y habían preferido a alguien malo antes que a él. Entonces él también, aparte del dolor físico, tenía un dolor de su corazón, porque él sabía que en su carne pudiera ser esto injusto, ¿verdad que sí? Porque él no cometió pecado. Entonces vemos esto que nos habla también de ser buenos a pesar de que pueden ser malos con nosotros. ¿Sí sabes eso? Que tenemos que ser misericordiosos a pesar de que nadie tiene misericordia de nosotros. Porque puede pasar que tú vives haciendo misericordia por alguien, pero nadie hace misericordia por ti. Tú vives pensando en los demás y ayudando a los demás y nadie, cuando tú tienes un problema, nadie te habla. Tú puedes estar para todos en cualquier momento, pero cuando tú lo necesitas, nadie está contigo, ¿sabes? Y eso también duele. Pero aún en ese dolor, también Jesús nos enseña que tenemos que perdonarnos los unos a los otros. ¿Cuánta enseñanza hay en cada una de sus palabras? La palabra perdón, aunque pareciera muy cortita, tiene un gran peso de gloria. Aleluya. Mateo 6:14, ¿quién lo quiere leer? Amén. Viene otro ejemplo, dice, porque si perdonáis a los hombres, ¿qué? Sus ofensas. ¿Cuántos de aquí han sido ofendidos por alguien? Dice que si tú perdonas a los que te ofendieron, dice aquí también, os perdonará también a vosotros, ¿quién? Nuestro Padre Celestial. Aleluya. Después dice en el 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Jesús estaba en la cruz padeciendo aún sin pecado por el pecado de todo el mundo, para que tú y yo pudiéramos ser salvos, porque Él no vino a quitar la ley, Él vino a cumplir la ley. Amén. Para que tú y yo nos pudiéramos tener una cercanía con el Padre. Aleluya. Dice en San Lucas 6:37, amén. Vemos otra parte de la escritura donde también habla del perdón. Amén. Y dice que no juzguemos y no seremos juzgados, que no condenemos y no seremos condenados. ¿Y qué? Y perdonemos y seremos perdonados. Entonces la enseñanza en la primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es una enseñanza la cual Jesús ahí, a pesar de su sufrimiento,
a pesar de la injusticia por la cual él estaba ahí en ese lugar, ¿verdad? Él aún con todo, con la traición porque recibió traición, aún con el dolor físico porque estaba recibiendo un dolor físico, y aún con todo lo que él estaba padeciendo, él pedía perdón, él pedía que el Padre nos perdonara a nosotros. ¿Sí o no? Esa palabra no te conmueve tu corazón, no llega a tu alma, no te quedas pensando y dices, de verdad, ¿quién soy yo para no perdonar? ¿Cuántos decimos amén? Segunda palabra, San Lucas 23. Segunda palabra, esta es la segunda palabra y la leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. En otra versión dice, en verdad te digo, ¿verdad? Que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a leer el contexto de esta palabra, por favor, para poderla entender, porque yo sé que usted ya sabe a quién le hablaba. ¿Sí sabe a quién le hablaba? Así es. Vamos a leer el contexto, hermanos. Vamos a leerlo desde el versículo 26. Crucifixión y muerte de Jesús. ¿Está ahí? Dice así: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, ¿qué les dijo? No lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Santo Dios. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caer sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Santo Dios. Qué fuerte palabra. Después dice, 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. ¿Con quién llevaban? Con Jesús, ¿verdad? Dice, llevaban también con él a otros dos que eran, ¿qué? Malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y se repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¿Sabes? Estaban burlando. Dice, y los soldados también le escarnecían. ¿Qué es escarnecer? Se burlaban. ¿Sí? Dice, y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Estaban haciendo aparente mofa, pero estaban profetizando. Dice, y uno de los malhechores que estaba, dice, que estaban colgados, le injuriaba. O sea, uno de los que estaba al lado de él le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Ay, me pongo chinita. Se estaba recibiendo revelación el otro malhechor de quién era Jesús, con el cual estaban padeciendo muerte. Dice: nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos, dice, lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Ahora sí que no se lo reveló carne ni sangre,
Aleluya. Dice, y dijo a Jesús, ¿qué le dijo? Wow. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, santo Dios. Y ahí es la tercera, ahí se confirma, ¿verdad? Cuando dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos decimos amén? En verdad te digo, de cierto te digo, segunda palabra, ¿verdad? Dice que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe algo? Jesús estaba dándole una certeza de que por su fe él estaba siendo salvo. De que a partir de que él creyó en Jesús, de que él sabía que él era el Salvador, él ya tenía parte y entrada en el reino de los cielos. ¿Cuántos decimos amén? ¿Se da cuenta que la salvación no es por obras? Es por fe. Y ese ladrón a lo mejor no tuvo tiempo de bautizarse, ¿verdad? No tuvo tiempo a lo mejor de empezar a ir a una iglesia a recibir un cambio. A lo mejor no tuvo la oportunidad de hacerle el plan de salvación, pero él estaba teniendo fe. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Él estaba teniendo fe de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador de las almas. ¿Cuántos decimos amén? Entonces la salvación es por fe, dicen Hechos 16:31. Yo sé que se lo saben de memoria, ¿verdad que sí? Hechos 16:31. ¿Quién lo quiere leer? Cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo tú y toda tu casa. ¿Y qué le están diciendo? Cree. O sea, es por fe la salvación. Porque él no tuvo la oportunidad de que le hicieran o le presentaran el plan de salvación y él dijera, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy un pecador, ¿verdad? Pero él lo estaba confesando desde el momento en que estaba reprendiendo al malhechor. Y le estaba diciendo, oye, no, qué bárbaro, no es posible. Estamos aquí, tú todavía te estás burlando, no estás viendo que Él es el Hijo de Dios, que Él es el que nos va a salvar. O sea, su fe le estaba dando una oportunidad de que Él entrara en el reino de los cielos. Amén. Vemos que la salvación es por fe. ¿Por fe en quién? En el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. San Juan 14:6 dice que no hay otro camino, ¿verdad? Que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Vamos a leer ahí también en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6, ¿quién lo lee? Amén. Este malhechor estaba buscando al Señor Jesucristo, estaba ahí, él estaba recibiendo por fe una salvación tan grande, amén. Él no necesitó, pues ahora sí que porque fue una de las preguntas en el instituto bíblico, ¿verdad? Obviamente sabemos que para los que estamos todavía aquí en la tierra tenemos que bautizarnos en agua también, ¿verdad? ¿Sí lo sabe? Recibes a Cristo y te bautizas en agua. Pero él no le dio la oportunidad, pero su fe lo salvó, amén. Va a haber personas que en ese momento ya a punto de morir, el Señor Jesucristo se les va a presentar y ahí viene su salvación. ¿Cuántos dicen amén? Este ladrón estaba recibiendo la salvación por fe. Entonces en esta palabra, en la segunda palabra, cuando le dice, en verdad te digo, de cierto te digo que estarás conmigo, el Señor Jesucristo nos invita a que creamos en Él. Que si creemos en Él podemos tener salvación y vida eterna, hermanos. Que si usted le predica a alguien ahorita que usted sabe que necesita la salvación de Jesucristo, usted predíquele, porque el que hace el convencimiento es el Espíritu Santo. No se preocupe si le creo o no, el que lo va a convencer es el Espíritu Santo. Usted suelte la palabra, porque puede ser el último momento, el último segundo de esa persona, a lo mejor el último día, a lo mejor la última semana que usted le ve, pero usted le compartió el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén?
Vamos a la tercera palabra, hermanos. Vamos por favor a San Juan 19:26. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando vio, ¿sí es ahí? Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, usted sabe quién es, ¿verdad? Dice que estaba presente, dijo a su madre, ¿cómo le llamó? Mujer, he ahí tu hijo. Esta es una de las palabras que también el Señor Jesucristo pronunció estando ahí en la cruz, ¿verdad? Antes de que se consumara todo. Y una de las cosas que nos enseña o nos habla aquí en esta palabra, porque de repente hay mucho conflicto con esta palabra, y empezamos a sacar los versos sin contexto y solamente son un pretexto. Dice aquí, cuando le habla, que ahora ya él estaba diciendo que la función de él aquí en la tierra, ¿verdad? Él ya tenía ¿qué tenía que hacer Jesús? ¿Qué iba a pasar con él? Él había cumplido su obra salvadora aquí en la tierra, ¿sí o no? Porque Jesús había venido con propósito y ahora nosotros tenemos propósito, ¿verdad que sí? Pero Jesús tenía un propósito para venir aquí a la tierra, había venido con un cuerpo humano, ¿verdad? No concebido en pecado, sino por obra del Espíritu Santo, pero había tenido un cuerpo de carne y sangre también para podernos entender a ti y a mí, nuestros padecimientos, nuestros dolores, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, porque Él nos entiende. Él sabe muy bien, Jesucristo sabe lo que tú y yo padecemos por un cuerpo terrenal, ¿verdad? Aunque Él nunca cometió pecado. Pero Él estaba diciendo ahora y le estaba hablando y estaba explicándole, mujer, porque le llama mujer, la labor de María como su madre había terminado. ¿Alguien dice amén? La labor de María como su mamá había terminado. Entonces por eso Él le llama mujer, se refiere a ella como mujer y le dice, ¿qué le dice? Mujer, he ahí tu hijo. ¿Y a quién le estaba refiriendo? A Juan, el discípulo. Sí, a su discípulo amado. Pero yo quiero que leamos todos en Mateo 12. Mateo 12 del 46 al 50 para entenderle un poquito al contexto en esta palabra. Mateo capítulo 12. Me dice amén cuando ya esté ahí. En el versículo 46, 12:46, ¿ya está ahí? Mateo 12, 46. ¿Estamos todos? Amén. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. ¿Verdad que sí? ¿Sí estamos ahí? Y respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién estaba hablando aquí? Jesucristo. Él le pregunta, ¿y quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Y qué le contesta? Dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, ¿qué dijo? He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es que mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Alguien dice amén? Era su familia en la fe. Aleluya. No es que estemos demeritando un valor, porque sabemos que Dios escogió el vientre de María. ¿Cuántos decimos amén? Para que naciera el Hijo del Dios Altísimo. Pero cuando Él ya estaba terminando su labor en la tierra, Él estaba dejando en claro,
Mujer, he ahí tu familia. Hijo, he ahí tu madre. Esa es la familia en la fe. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos somos la familia en la fe? Aleluya. Está hablando de que nosotros ahora, como familia en Cristo, tenemos que estar fortalecidos. ¿Cuántos decimos amén? Que aunque tú no tengas, como dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te dejasen, con todo Jehová te recogerá. Que aunque tú no tuvieras hermanos y hermanas, tienes hermanos en la fe. ¿Alguien dice amén? Que aunque tú no tuvieras hijos, tienes hijos espirituales. ¿Alguien dice amén? Porque esta es la familia que Cristo estaba dejando. Aleluya, porque Él a nadie desampara. Él estaba dejando una familia espiritual, porque a nadie jamás dejará desamparado nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de un amor filial, de un amor de familia. Amén. Después dice, vamos a leerlo, en Marcos 3:31, todo eso son versículos para que usted tenga de contexto. Marcos capítulo 3, me dice amén cuando ya esté ahí, y vamos a leer a partir del 31. Es el mismo contexto porque dice la madre y los hermanos de Jesús. Usted lo apunta para tener esto de contexto también, de cómo poder usted explicar, y es los mismos versículos, del 31 al 35, y también lo vamos a ver en Lucas, capítulo 8. Por eso le digo que los apunte, por favor. Lucas 8, y usted va a buscar a partir del versículo 19 al 21, por favor, y ahí los anota, para que tenga un poquito más de contexto para su explicación. Amén. Vamos a la cuarta palabra, San Mateo 27, y nos vamos a ir hasta el versículo 46. Y me dice amén cuando ya esté ahí. ¿Ya está ahí? Vamos a leer, esta es la ¿qué? Cuarta palabra. Dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ok, vamos a la explicación de esta cuarta palabra, que también muchas personas pudiesen pensar: Dios abandonó a Jesús, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Ahora quiero explicarte que en este idioma es el arameo, ¿verdad? Vamos a poner ahí la lengua que hablaba Jesús, arameo. Ponga ahí, este lenguaje es arameo, Elí, Elí, lama sabactani, que lo leímos ahorita, que significa ¿qué? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Jesús estaba hablando estas cosas y estaba diciéndolo. Vamos a leer un poquito del contexto. Quiero que leamos desde el versículo, ahí tiene un título en el versículo 32, el mismo, crucifixión y muerte de Jesús, ¿sí? Pero vamos a leer el contexto en el versículo 40. Acuérdense que se estaban burlando de Jesús, ¿verdad? Dice en el 40, y diciendo: tú que derribas el templo, ¿sí está ahí? Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, le decían. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó y a sí mismo no puede salvar. ¿No se puede salvar?
si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Sabe cómo es el enemigo, verdad? De estar queriendo que Jesús hiciera lo contrario a la voluntad del Padre. Amén. Después dice en el versículo 43, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy el Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Acuérdense que le estaban diciendo. Y dice en el 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que era lo que les explicábamos ayer en el servicio, que casualmente en estos días se oscurece la tierra. ¿Cómo empezó desde ayer? Estábamos aquí hablando de eso y empezó a llover, ¿se acuerdan? Que estábamos diciéndoles, es que casualmente siempre que pasan estos días es como si la misma tierra se doliese, ¿verdad? Porque aunque proféticamente o escatológicamente o por los tiempos, ¿verdad?, pudiera decir, no, es que no son los tiempos, pero cuando la tierra está meditando sobre esto, o las fiestas de la Pascua, en estos días siempre cambia el clima. Les explicaba cómo nosotras cuando estábamos allá en Madero, en la playa, año con año, sin ser cristianas, mi mamá nos juntaba y andábamos todas ahí bañándonos en la playa, y a las 3 de la tarde mi mamá, recuerdo que nos hablaba, niñas, vénganse, vamos a rezar, nos decía. Y nos juntaba y ahí estábamos todas ahí. Llegábamos llenas de arena y nos ponía a rezar mi mamá, porque era la hora. Nos decía, es que en esta hora murió Jesús, y de repente empezaba así el cielo un viento y empezaba como que a querer tronar y todas así, qué sé, como una película. Yo decía, ¿por qué siempre pasan estas cosas, verdad? Y ayer que lo estábamos diciendo aquí, de repente tras empezó a llover. Fue algo así como, gracias Dios, ¿verdad? Con efectos especiales Dios siempre pone. Y es algo hermoso cómo es que hasta la tierra clama y gime por Dios. ¿Alguien dice amén? Dice, cerca de la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos al Salmo 22, hermanos. Salmo 22, aleluya. Versículo, dice, ¿cómo se llama este salmo? Un grito de angustia y un canto de alabanza al músico principal sobre Ajelet Zahar, Salmo de David. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aleluya. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Alguien dice amén? Cuando estaba Jesucristo en la cruz del Calvario, usted sabe que momentos antes, cuando Él subió a orar, porque ¿cuántos saben que Jesús oraba diariamente? Que cuando Él subía al monte, que significa cuando leemos en la Biblia, subir al monte es subir a buscar la presencia de Dios, apartarse para tener un tiempo con Dios. Amén. Y dice que Él subió a buscar la presencia de Dios porque la hora había llegado, ¿verdad? Él sabía que iba a llegar ya el momento en que Él tenía que entregar su vida, que Él sabía lo que iba a pasar con Él, y tanto así que dice que Él sudó sangre. ¿Sí recuerda eso?
que estaba su cuerpo en un estado de éxtasis, de emociones, porque tenía un cuerpo físico también, y que cuando les comentaba que aquella ocasión que me puse a estudiar el por qué él sudaba sangre, y que los científicos decían a su explicación científica que porque en el cuerpo se forman petequias, las cuales al momento que tú tienes un momento de expresión alta o de mucha emoción o de adrenalina, de repente pueden explotar estas venas, ¿sí? Que es demasiado y hay derrame. Entonces, que ellos aparentemente dan una explicación científica de lo que pudo haber pasado en el cuerpo humano de Jesucristo, al saber que iba a venir no un pecado, todos los pecados del mundo. No un pecado, no el pecado de una familia, no el pecado de una ciudad, el pecado del mundo. ¿Alguien decimos amén? Ahí van incluidos los tuyos y los míos. En esa sangre que él estaba derramando, en ese tiempo de éxtasis, de euforia, no sé, de tantas emociones juntas en él, porque dice que le dijo a sus discípulos: ¿pueden orar conmigo? ¿Cuántos se han sentido en algún momento de su vida que necesitan a alguien que ore contigo? Y yo me imagino a Jesús cómo se sentía en ese momento, que quería que sus amigos oraran con él, porque él se sentía en su cuerpo humano, necesitaba refuerzos, porque él ya estaba sintiendo lo que iba, un poquito de lo que él iba a sentir en su cuerpo humano. El dolor físico que él iba a recibir en ese momento al ser latigado, escupido, golpeado, clavado de sus extremidades, y eran lo más mínimo de dolor, pero él estaba sintiendo toda esa presión en ese momento. Cuando él estaba en la cruz, bueno, antes de, todavía le dijo, y yo me imagino que su expresión humana también, porque tenía cuerpo humano, aunque él es Dios, pero le dijo: Señor, así como, si puedes, ¿verdad? Si usted pudiera pasar esta copa. Eso yo creo que lo pudo haber llegado a pensar en su mente también humana. Pero él recapacita y dice: pero hágase tu voluntad, no la mía. ¿Alguien dice amén? Hágase tu voluntad, no la mía. Y ahí es cuando a mí me refleja un Jesús que también sintió en lo humano, que me puede entender a mí cuando me siento mal, cuando me siento triste, cuando estoy enojada, cuando estoy desesperada, cuando estoy sola, cuando me siento abandonada. Un Jesús que me puede entender. Porque le dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, porque él sabía lo que iba a padecer y lo que iba a sufrir, ¿sabe? Por eso cuando yo leo esto, a mí me conmueve mi corazón. Digo: Jesús nos entiende perfectamente en nuestra humanidad. Pero él reaccionó y dijo: pero hágase tu voluntad, no la mía. Entonces, cuando él está allá cargando el pecado del mundo, porque no era un pecado familiar, no era un pecado personal, era el pecado de todos los seres humanos en el mundo, aún de los que están por nacer. ¿Alguien dice amén? Que aún los que no han nacido pero están por nacer, si ellos se arrepienten, hay un Salvador para ellos. ¿Alguien dice amén? Para nuestras generaciones venideras. Aleluya. Él iba a cargar con todo ese pecado, pero usted sabe que en el lugar santísimo estaba el lugar santo y el lugar santísimo, y había un velo que hacía una separación. Y ese sacerdote se tenía que preparar en santidad para poder meterse al lugar santísimo, y que cuando descendiera la gloria de Dios, él no cayera fulminado. ¿Sí sabes? Porque el pecado nos separaba de Dios. Por eso había un velo que cuando el Señor Jesucristo muere, se rasga de arriba abajo para que la gloria fuera desde el cielo, no de la tierra. Lo rasgó tras aquella separación entre los hombres y Dios. Jesucristo fue el camino, es el camino.
Pero en ese momento, cuando Jesús estaba convirtiéndose en el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo, ese Cordero, el cual iba a ser sacrificado para que la sangre que fuera derramada redimiera el pecado, como aquellos sacrificios que se hacían para que la sangre redimiera el pecado familiar, ¿se acuerda? Él iba a ser el último sacrificio, aleluya, porque no hay más sacrificios hoy. Jesús fue el último pacto. El sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero como Él cargó el pecado, no solamente tuyo y mío, sino del mundo, hubo un momento en que Dios hizo esto, porque el pecado lo separaba del Padre. Por eso en ese momento Jesús dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, Jesucristo estaba cargando con un pecado tan grande que hubo una separación pequeña entre Dios y Él, porque Él, por ti y por mí, estaba cargando con el pecado del mundo. Y a Él damos la gloria, porque esa muerte eterna era para nosotros, porque usted y yo no merecíamos nada, merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y por eso hubo un distanciamiento de Dios y Jesús en esa cruz, cuando Él carga con el pecado y Él recibe el pecado del mundo. Y ahí es donde Dios voltea su rostro y Él le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero era eso, que Él estaba recibiendo el pecado del mundo. Y fue un instante en el cual hubo una separación para que el mundo hoy tuviera redención de pecados. ¿Alguien dice amén? Para que hoy todo aquel que en Él cree, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Alguien decimos amén? Por eso es que Él en ese momento dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Él estaba cargando el pecado del mundo. Isaías 53 del 4 al 5. Eso es ahí dentro del capítulo 53 de Isaías. Esto es algo con lo que muchos judíos han estado convirtiendo su vida a Cristo. Es un capítulo mesiánico. ¿Alguien dice amén? Por el cual muchos judíos están aceptando que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Redentor, el Salvador de las almas. Aleluya. Ya está ahí, Isaías capítulo 53. Aleluya. Me dice amén cuando esté ahí. Lo leemos. Es más, vamos a leerlo desde el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros. ¿Alguien dice amén? Este es un libro que está en el Antiguo Testamento. Y desde el Antiguo Testamento aparece Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Alguien dice amén? Como el Salvador del mundo. Quinta palabra, San Juan 19, 28. Sí, es que estoy leyendo la de abajo. San Juan 19, 28. Tengo sed. Ahora, ¿cuántos sabemos que Jesús es el agua de vida, hermanos? San Juan 7, 38. Aquel que ¿qué? Que cree en mí. O sea, aquel que tiene fe en mí, de aquel que brotarán ríos de agua viva. ¿Qué le habían dado a Jesús en la cruz cuando él dijo tengo sed? Vinagre. No le dieron agua, ¿verdad que no? Le dieron vinagre. Y la Biblia dice que Jesús es el agua. Y a mí, cuando yo estaba preparando esta predicación, me viene otra vez el Salmo 32, que es de mis favoritos. Y dice, mientras callé, mis huesos se secaban. Salmo 32. Vamos ahí, por favor. Y yo sé que tiene mucho que ver, porque aunque habla del perdón, este salmo, porque se llama la dicha del perdón, el Salmo 32, que es uno de los salmos que más me gustan a mí cuando voy a predicar sobre el perdón. Pero me remontó el Espíritu Santo a este salmo cuando estaba leyendo que Jesús, ¿verdad?, tenía sed. Jesús tuvo sed ahí en la cruz, y cuando en lugar de darle agua le dan vinagre, o sea, era lo que él tenía que beber para poder ser consumado el acto, ¿sí? Él iba a estar seco, porque ¿cuántos saben que cuando tomas vinagre trae sequedad? Es como, sabe horrible. ¿Sí han tomado vinagre? Yo sí. Cuando dicen que te limpias no sé qué agua con vinagre, ay, que se me ocurre, no, hombre, ya me andaba. Pero dice aquí en el Salmo 32, es impresionante. Vamos a leerlo desde el 1, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Cuántos fuimos perdonados por Jesús? Entonces somos ¿qué? Bienaventurados, ¿verdad? ¿Cuántos bienaventurados hay aquí? Entonces dice que bienaventurados cuyo aquel pecado, cuya transgresión fue perdonada. Dice, y bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Luego dice, ahí está, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir de todo el día. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y dice ahí, y se volvió mi verdor, ¿en qué, hermanos? O sea, todo lo verde se secó. Se da cuenta que él estaba recibiendo, él de ser el agua de vida, Jesús ser el agua de vida, estaba recibiendo sequedad en ese momento. Me lleva a Isaías 53 cuando dice que varón de dolores no habló, se quedó callado. Entonces empezó a acercar su verdor, se volvió sequedad de verano. ¿Se da cuenta? Yo estaba así, Señor, si es cierto, por ti, por haber callado, por haberte llevado al matadero, varón de dolores, no abrió su boca, cayó. Él tomó en la sequedad que teníamos el mundo, vivíamos en desierto. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando tú y yo estamos en el Señor, de nosotros brotan, dice, lo leí ahorita Zeine, desde su interior brotan ríos de agua viva. Y aunque vivamos en un desierto, si Jesús está en nosotros, vivimos. Alguien dice amén, porque Jesús es el agua de vida. Pero dice mientras callé. Y aquí habla que cuando tú y yo en el Salmo 32 callamos, o sea, no confesamos a Dios nuestras transgresiones, cuando una persona no confiesa su pecado, cuando una persona no le dice al Señor, te necesito a ti para vivir, se seca por dentro. Es como si estuviera tomando vinagre todos los días.
Es como si su cuerpo estuviera perdiendo vida y se está secando y secando. Por eso dice, mientras callé, mis huesos se envejecían en mi gemir de todo el día, y de noche y de día se agravó sobre mí tu mano, y mis verdores se convirtieron en sequedades de verano. Pero fíjese lo que dice después. Pero confesé a ti, le dice en el 5, mi pecado te declaré. ¿Cuántos dicen amén? Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, cuando tú y yo hablamos, cuando tú y yo confesamos, empezamos a recobrar vida. ¿Alguien dice amén? O sea que si sentías ahorita dolor de huesos, de articulaciones, dile, Jesús, tú eres el agua de vida, vivifica mis huesos. Tú eres el agua de vida. Tengo sed, Jesús, dile, tengo sed, porque Él es el agua de vida. Por eso Él recibió vinagre cuando Él tenía sed. ¿Alguien dice amén? Pero le dieron vinagre porque era lo que Él le iba a pasar a Él. Él estaba recibiendo esta sequedad por ti, por mí. Él se quedó calladito, no se quejó, porque Él sabía que al no quejarse, Él estaba aceptando la carga y la culpa del mundo. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Jesús es el agua de vida, dice el Salmo 23, 1, 2. ¿Qué dice? Nada me faltará junto a aguas de reposo que me pastoreará. ¿Por qué dice junto a aguas? Porque Jesús es el camino, es la vida, nuestro pastor. ¿Alguien dice amén? Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aleluya. Vamos a la sexta palabra. Consumado es. San Juan 19. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo que consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Te explicaba ahorita que el espíritu con E minúscula es el espíritu de vida, y el espíritu que se escribe con E mayúscula es el Espíritu Santo de Jehová. ¿Alguien dice amén? Siempre que nosotros escribimos Espíritu Santo es con mayúscula. Siempre que decimos Dios es con D mayúscula. Amén. Y dice que entregó su espíritu, dijo consumado, habiendo tomado el vinagre, o sea, se secó, porque cargó el pecado del mundo, y dijo, consumado es. ¿Cuántos saben que Jesucristo es la justicia de Dios? Mateo 6:33, léalo por favor. ¿Alguien lo quiere leer? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y su qué? Y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Si estamos, hermana Lalita, en la palabra 6, consumado es. ¿Sí? Dice, más buscar el reino de Dios y qué, y su justicia, y todas las demás cosas van a serte añadidas. ¿Cuántos decimos amén? ¿A quién debemos de buscar primero? Al reino de Dios y su justicia. ¿Y quién es la justicia de Dios? Jesucristo. Jesucristo fue el que nos justificó delante del Padre en esa cruz. Él se volvió la justicia de Dios. Porque ¿sabe algo? Cuando decimos nosotros, es que no es justo lo que me está pasando, no es justo lo que le pasó a Jesús. Si hablamos de justicia, si hablamos de que es justo lo que vivimos tú y yo, lo que merecíamos tú y yo era el infierno, y Él nos hizo salvos por fe. Aleluya. Si habláramos de justicia, si habláramos de justicia aquí, entonces nos iría muy mal, porque no hemos sido justos realmente. No hemos sido justos con Dios. Pero dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser añadido. Si tú buscas a Dios y a su justicia, que es Jesús, todo sin pedirlo te llega, porque el Señor sabe lo que tú necesitas. Él nos justificó. Él vino a hacer justicia en nosotros, porque lo que merecíamos era la paga del pecado, la muerte eterna. Pero Él dijo, Señor,
yo voy a entregar mi vida por las ovejas perdidas, por los pecadores. ¿Cuántos decimos amén? Él murió por los pecadores. Dice que no vino por los santos, vino por los perdidos, las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Alguien dice amén? Estábamos perdidos y Él nos encontró, dejó las 99 y fue por nosotros. Él es el justo, el eterno, el santo, el digno. Él es la justicia de Dios. Por eso dijo, consumado es, porque a través de su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, ya no iba a haber más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17, porque el que está en Cristo, de modo el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, y las cosas viejas ya pasaron, y he aquí que todas son hechas nuevas. Entonces, si fuese por lo que éramos antes, no hombre, estuviéramos haciendo fila para el infierno. Pero hoy tenemos un lugar al cual estamos esperanzados de ir pronto, ¿verdad? Maranata, aleluya. El Señor viene pronto por su iglesia, viene por nosotros. ¿Alguien dice amén? Estamos esperando ese regreso porque Él ya vino una vez. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y ahora los que hemos recibido a Jesús alcanzamos entrada en el reino de los cielos. Por eso entonces ahora Él viene por una iglesia pura y sin mancha. Aleluya. Él es la justicia, Él nos justificó. Romanos 3, vamos a leerlo ahí. Romanos 3, versículo 21. Amén. Y termina y dice en el 23, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice, siendo que justificados gratuitamente. ¿Cómo? Gratuitamente para su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solamente Jesucristo nos justifica delante del Padre. ¿Alguien dice amén? Por eso es que nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Jesucristo es el único camino al cielo. Imagínense que todos fuéramos hijos de Dios, en balde murió Cristo. ¿Sí? Porque de repente dicen, es que todos somos hijos de Dios. No, es hijo de Dios aquel que reconoce que vino un Salvador a la tierra para el pago de nuestros pecados. Y así es como usted y yo tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios, no antes. Porque si era por creer, dice que también los demonios creen en Dios y tiemblan. Usted tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Qué hizo el ladrón que estaba al lado? ¿De quién estaba? De Jesús. Creyó en Jesús y fue salvo. Aleluya. Necesitamos creer en el Señor Jesucristo. Séptima palabra. Ahí está. Dice Jesús. ¿Estamos ahí? Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Quiero explicarte con esto porque los dije juntos, una disculpa, los dije todo junto. Dice aquí que mi espíritu, y yo se lo explicaba, que el espíritu con E minúscula es el espíritu de vida. ¿Sí se acuerda que le dije eso? Que es el espíritu de vida, y que el espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo de Dios, y que Él viene cuando usted recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero lo que Él había entregado era su espíritu, ¿con qué? Con E minúscula. Por eso dice ahí, en tus manos encomiendo mi espíritu, o sea, el espíritu de vida. Él iba ¿a qué? A morir. ¿Cuántos sabemos que Jesús murió? Pero también sabemos que Jesús resucitó, y resucitó al tercer día. Ahora, ¿qué también nos enseña con esto? En tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, Jesús es Dios. Y aunque Dios le había dado un cuerpo humano, lo que yo puedo ver y aprender de Jesús en que todo el tiempo que Él vivió, Él se sujetaba a su Padre. Fue un hombre de oración. ¿Cuántos decimos amén? Fue un hombre que todos los días, y lo veían sus discípulos, Él oraba. No había día que Jesús no oraba,
aún siendo Dios. Pero Él en su cuerpo de carne también nos dio un ejemplo cuando Él fue bautizado en las aguas. Él era Dios, Él es Dios. Muchos dicen, pero ¿por qué se bautizó si Él tenía? Porque nosotros somos discípulos de Jesús y nosotros hacemos todo lo que Jesús hizo. Amén. Y si Jesús se bautizó en las aguas, nosotros también, ¿verdad que sí? Por eso Juan el Bautista le decía, es que yo no soy digno. ¿Cómo yo te voy a bautizar a ti? No, tú a mí. ¿Sí? Entonces, vemos cómo Jesús siempre en todo momento, aún en el último segundo de su vida, Él estaba encomendando su espíritu al Padre. ¿Alguien dice amén? ¿Y cuántos de nosotros que salimos de la ciudad o que vamos a hacer algo, oramos así, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu? Porque si usted y yo salimos hoy, no sabemos si vamos a regresar a casa. ¿Alguien dice amén? Aún Él estaba encomendándose al Padre. Vemos este ejemplo en Jesús, como Él, aún teniendo un cuerpo humano, aún siendo Dios, aún como lo que decían los malhechores, a ver, si tú eres el Hijo de Dios, tú te pudieras bajar de la cruz. Porque lo estaban tentando, ¿sí o no? Le estaban diciendo, tú tienes el poder, pues no eres el Hijo de Dios. ¿No el mismo Jesús le decía a sus discípulos, oren conmigo? Porque Él sentía sufrimiento, Él sentía dolor. Es más, Él lloró. ¿Se acuerdan cuando Lázaro muere? Dice, Jesús lloró, el versículo más pequeño de toda la Biblia. Es un versículo, Jesús lloró. Y aunque es pequeño, tiene gran peso. Porque aún Él, siendo Dios, muestra compasión. ¿Alguien dice amén? O sea, Jesús lloró, es un versículo tan pequeñito, pero lleno de misericordia. Porque moría un amigo de Él. Por eso dice la Biblia que Jesús es el mejor amigo de todos aquí. Que si no tenemos amigo, Jesús es tu amigo. Jesús encomendaba su espíritu antes de partir con el Padre, antes de que fuera consumado todo. Él estaba obedeciendo, hermanos. Él en la cruz nos enseña ¿qué? ¿Qué nos enseñó Jesucristo en la cruz? Perdón de pecados, ¿verdad que sí? La palabra 1 nos enseña perdón de pecados. Después le dice, en verdad te digo, en la segunda palabra, ¿qué le estaba diciendo? Tienes una familia, es por fe la salvación, ¿verdad? ¿Por qué la salvación? Por fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Tercer palabra, le dice que ahora aquí tienes tú una familia en Cristo. ¿Cuántos tienen aquí su familia? Y que el hecho de que María fuera su madre cuando Él tenía que subir, hasta ahí quedaba su labor de María en la tierra. Amén. Porque también fue una sierva más del Señor. Cuarta palabra, le dice, Elí, Elí, lama sabactani. Jesucristo estaba cargando con el pecado del mundo. Aún en su carne, aún cuando Él estaba teniendo dolor, ¿verdad? Aunque Él tenía sufrimiento, Él decidió dar su vida y cargar con el pecado de todos nosotros. ¿Alguien dice amén? Y otra cosa, no se quejó. No se quejó por lo que estaba viviendo. En la quinta palabra dice que Jesús es el agua de vida. Cuando tú y yo nos sintamos secos, pidamos que Jesús nos vivifique, que nos vuelva a llenar de vida si estamos secos del alma. Dice en el 6, la sexta palabra es que Él es la justicia, consumado es. Por Él es que usted y yo alcanzamos justicia delante de Dios. Fuimos justificados delante de Dios, amén, por Jesucristo. Y en el séptimo, que el Espíritu vuelve a Dios. Eclesiastés 12:7, con eso termino. Eclesiastés 12:7. El Espíritu va a volver a Dios. Cuando usted y yo partamos de esta tierra, nuestro cuerpo se va a ir al polvo. ¿Cuántos saben esto? Ya nuestro cuerpo, no se preocupe, el cuerpo va a volver a la tierra, ¿sí? Y aún así no encontraron nuestro cuerpo, el cuerpo va a volver a la tierra, ¿sí? Pero dice que el Espíritu, con E minúscula, dice vuelve a Dios. Eclesiastés 12:7, ¿quién lo lee?
Amén. Dice, y el espíritu que vuelve a Dios. Aleluya. ¿Cuántos nos vamos a ir con el Señor? Aleluya. Y no voy a gritar, pero todavía no. Va a ser cuando Él quiera. Amén. Va a ser el día que el Señor quiera. Cuando Él nos llame a su presencia. ¿Cuántos glorifican hoy a Cristo? Póngase de pie. ¿Cuántos agradecemos esa cruz? Si Él no hubiese obedecido y si Él no hubiese dado su vida por amor a nosotros, hoy no tuviésemos entrada al reino de los cielos. Yo creo que con este ejemplo de obediencia y de amor debemos de caminar usted y yo. Meditar en cada una de las palabras que Jesús nos dejó para que podamos vivir una vida conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Creo que Jesús fue muy claro en cada una de sus palabras y como Él, aún siendo Dios, Él siempre tuvo reverencia a su Padre. Y a causa de esa obediencia, usted y yo podemos hoy tener una promesa de salvación. Vamos a glorificar a Dios. Preciosa sangre se derramó. Ahí en su lugar, glorifíquelo, dígale gracias, Jesús. Si quiere postrarse ahí también, pasar la tarde, lo puede hacer. Sangre fluyó por Aleluya, amor. Santo. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me purificó. Dígale cuán agradecido está con Jesús. Gracias, Jesús, por ese sacrificio hermoso que hiciste por nosotros. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Aleluya. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Señor, éramos inmerecedores de tu gracia y de tu perdón. No merecíamos.
ese sacrificio tuyo en la cruz. Fue tanto el pecado y ha sido tanto el pecado del mundo que aún así, Señor, tú dispusiste tu vida en propiciación del pecado del mundo. Oh Santo, aleluya, aleluya. Este es un tiempo para que hables con el Señor. Y si hay algo que tengas que pedirle perdón, pídeselo hoy. Él puede perdonarte. Él puede perdonarte. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual puedas yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú.
Gracias, Jesús. Queremos corresponder ese amor, Señor, que tú nos diste y nos mostraste en esa cruz, Señor, cuánto nos amas, Señor. Señor, recibe esta adoración, Señor. Recibe esta alabanza, esta entrega, Señor, a ti. No sabemos de qué manera agradecer tanto, Señor, que has hecho por nosotros, Señor. Tantas cosas, incontables son tus maravillas, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús.